Bona tarda a tothom. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de los Kun Talk de No Urban Net. Como cuestión previa, es evidente que no soy Eva Díaz, que era la persona que estaba anunciada para realizar esta entrevista, pero ha habido un problema de última hora y no nos va a poder acompañar. Hoy está con nosotros Santiago Castellà. Santiago es vicepresidente de No Urban Net, es doctor en Derecho Internacional, fue director de la cátedra Smart City de la Universitat Rovira i Virgili, es miembro de la Junta de la Real Academia Europea de Doctores y es codirector del Máster Internacional en Smart City Management de Sigurat. Buenas tardes, Santiago. Muy buenas tardes. Un placer que me entreviste. Sean famosas tus entrevistas durante mucho tiempo en el diario de Tarragona y por lo tanto me consta que eres un buen entrevistador. Muchas gracias. Tú formaste parte del núcleo duro de socios que puso en marcha No Urban Net en el año 2018. Yo quería preguntarte, para empezar, ¿cuál fue la visión que animó a crear la asociación? Y si me lo permites, me remontaré incluso un poco más lejos, ¿no? Como un profesor de Derecho y de Derecho Internacional acaba metido en tema de ciudades, ¿no? Y efectivamente yo cada vez veía en la explicación del mundo, de intentar que los alumnos entendieran cómo funcionaba el mundo y cómo funcionaba el poder en el mundo, y que el derecho es un instrumento para ordenar y regular el ejercicio de este poder, pues cada vez veía que las ciudades tenían un protagonismo mayor y que muchas de las cosas que importaban en la agenda política mundial pasaban o tenían como epicentro las ciudades, ¿no? Sobre todo en la lucha por la descarbonización, contra el cambio climático, la recogida selectiva de residuos, pero también la creación de valores en torno a la paz o la no discriminación de personas, la convivencia de identidades plurales y la construcción de sociedades complejas era un fenómeno eminentemente urbano, y cada vez más veía cómo los tratados internacionales en el sentido más formal ayudaban a explicar una parte del mundo, pero no la totalidad de este mundo. Con lo cual me fui interesando en querer entender o en poder explicar casi en términos muy axiológicos, muy de valores, cómo se generaba una agenda política mundial, cómo llegábamos al final a tener unos objetivos de desarrollo sostenible como los que tenemos, ¿no? Eran los años en que Naciones Unidas se planteaba su papel como en este liderazgo axiológico mundial de los valores del mundo y de la posibilidad de crear una agenda política en los años del cambio de milenio, ¿no? Y allí tuve la oportunidad, después de ser decano de la Facultad de Derecho, de que me propusieran ser vicerrector de Relaciones de la Universidad con la sociedad. Y es cuando descubrí la potencialidad de trabajar con el territorio. Hicimos un programa de antenas del conocimiento donde poníamos en contacto la universidad con ayuntamientos y con centros de estudios locales, creando unas antenas, emisoras y receptoras de conocimiento que, con las posibilidades ya de las nuevas tecnologías, permitían tener una red muy potente en todo el territorio y generar esta red de conocimiento y red generadora de conocimiento. Y es en este contexto donde, en encuentros internacionales que se hacían con otras universidades y otros proyectos, descubro todo el movimiento de las ciudades inteligentes, que me apasiona porque veo la oportunidad de transformar el mundo desde la ciudad. Empezamos a trabajar en el tema, coincide en un momento en que el ayuntamiento se muestra receptivo en este tema y podemos impulsar un proyecto en Tarragona que se concreta en que la universidad haga confianza para que yo dirija una cátedra sobre el tema de la Tarragona Smart Mediterranean City, y ya desde el principio tomamos una orientación muy humanista que luego se ha ido implantando en las ciudades inteligentes, que era entender la tecnología como un medio y no como el fin en sí mismo. Y por eso teorizamos la idea de una ciudad mediterránea inteligente, donde decíamos las ciudades mediterráneas tienen unas características propias, son ciudades que han nacido junto al litoral
y que esto les provoca unos ciertos problemas de movilidad o de desarrollo y estructura urbana. Son ciudades que tienen un problema de agua, de calidad y de abastecimiento del agua por la proximidad del mar. Son ciudades que tienen por esta propia estructura problemas de movilidad. Ciudades que tienen un centro urbano donde conviven con diferentes usos, elementos importantes del patrimonio histórico, artístico y cultural, y donde este centro, a diferencia de las ciudades nórdicas o de las ciudades anglosajonas, que normalmente de manera abstracta se cogen como modelo de Smart City desde la economía regional o desde la ciencia política o desde el urbanismo, pues las ciudades mediterráneas, el centro de la ciudad es muy importante, en él se vive, no solo se trabaja, no solo es un centro de negocios y por lo tanto se genera un espacio público muy importante para generar valores de cohesión social, de democracia, de participación, de respeto del otro, de convivencia, de identidades. Por lo tanto, me di cuenta de que los grandes temas que me preocupaban como internacionalista se estaban produciendo en las ciudades y quizás con especial relevancia en las ciudades del Mediterráneo. Con la gente que había conocido de este mundo impulsamos un primer posgrado en la Universidad Rovira i Virgili y es con los profesores de este posgrado, que yo creo que en ese momento y actualmente representaban el top 10 de lo que se estaba produciendo en ciudades inteligentes en Cataluña, pues acabamos organizando y dando forma a una asociación New Urban Net que pretendía ordenar un poco el conocimiento en estos temas. Hombre, los temas vinculados al desarrollo de las ciudades y las nuevas ciudades inteligentes tocan temas muy variados y, de hecho, la asociación se conforma como un foro multidisciplinar para vertebrar todo ese conocimiento. Ahora mismo la Comisión Académica de la asociación está definiendo y desarrollando un marco conceptual de topics con los temas fundamentales que toca la asociación. De todos ellos, ¿tú en qué temas crees que la asociación tiene más que aportar? Efectivamente, yo creo que nada de lo que pasa hoy en el mundo es ajeno a las ciudades, ¿eh? Incluso cuando hablamos de innovación en el mundo rural, hemos trasladado muchos conceptos del urbano a lo rural y hay una relación de lo rural con lo urbano que está permanentemente presente en todos los trabajos de innovación o de desarrollo rural, ¿no? Esta vieja idea humanista de nada de lo que es humano me es ajeno, ¿no? Pues yo creo que lo podemos trasladar a las ciudades, ¿no? Nada de lo que es urbano nos es ajeno y por lo tanto en las ciudades cualquiera de los temas que estén presentes en la agenda política global, ya yo creo que no podemos hablar de una agenda mundial, sino de una agenda global, se dan en las ciudades. Por eso es tan complejo ordenar el conocimiento, porque al final lo que haríamos sería una nueva enciclopedia desde el punto de vista urbano, ¿no? De poner la ciudad como prisma, como approach, como perspectiva de gran parte de los temas, ¿no? Entonces, a la hora de vertebrar el conocimiento en torno a las ciudades, yo creo que hay dos posturas. Una que es la de entender el viejo modelo de desarrollo urbano y sus necesidades en movilidad, en edificación, en generación de espacio público como los vectores importantes y en muchas ocasiones como silos aislados. Y hay otra concepción que es poner a las personas en el centro y los problemas y las necesidades de las personas en el centro del debate, ¿no? Y desde esta concepción yo creo que nos aparecen, para no huir de la pregunta, que nos aparecen tres grandes núcleos de cuestiones, ¿no? Las primeras que hacen referencia a la sostenibilidad, el cambio climático, la recogida selectiva de residuos, la economía circular, la generación energética, la distribución energética, todos aquellos cambios que nos harán redefinir nuestra relación con el medio ambiente, también los espacios verdes, las ciudades peatonales, la movilidad sostenible, todo ese conjunto que podríamos decir sostenibilidad en grandes términos y que afecta a muchos ámbitos, desde edificación a movilidad, a generación energética, etc. ¿Vale? Luego yo creo que hay un segundo ámbito
que es lo que hace referencia a la democracia, a la participación, ¿no? De hecho, las formas que tenemos democráticas responden a un reparto de un poder que era muy escaso. Actualmente este poder lo podemos tener en línea, puede estar mucho más distribuido, podemos participar mucho más, hay mecanismos que nos permiten incluso autogestionar servicios que antes tenían que estar municipalizados o en manos de alguna administración pública para poderse gestionar con una cierta objetividad y neutralidad, ¿no? Por lo tanto, aquí hay toda una revolución de gobiernos en línea, de participación, del ciudadano como sensor, de muchos elementos que yo creo que producirán un cambio drástico también en las ciudades, ¿no? Y hay un tercer núcleo que es todo lo referido a la innovación. Las ciudades finalmente es una manera de vivir muchas personas juntas, ocupando muy poco terreno y de manera muy agregada, que nos permiten generar un excedente de conocimiento y de recursos que permite hacer grandes cosas. Es impensable que grupos humanos pequeños puedan acabar construyendo autopistas, líneas de AVE, escuelas, hospitales, y por lo tanto este agregado tan grande con una distribución social del trabajo que permita generar mucho beneficio es lo que al final permite que podamos aspirar a mucho más y que el conocimiento aplicado pueda desarrollarse al ritmo que se está desarrollando actualmente, ¿no? Tanto la innovación, la capacidad de las ciudades para atraer conocimiento y generar conocimiento, que al final es la forma de generar recursos y que finalmente es la forma de generar oportunidades para los ciudadanos que hay en estas ciudades, ¿no? Por lo tanto, yo creo tres grandes ámbitos que yo creo que centran el interés por las ciudades inteligentes, la sostenibilidad, la democracia y la innovación. Tú has tocado ahora el tema de la participación y por bajar el debate a un tema más concreto, tú compatibilizas tu actividad académica con la política. Tú eres senador en el Senado español. Hemos vivido recientemente unas elecciones en un contexto complicado, sanitario y normativo, y se ha reabierto el debate sobre el voto electrónico. Una herramienta que para algunos es la panacea, que lo soluciona todo, y que otros la ven con cierto recelo. ¿Tú qué opinas sobre el tema del voto electrónico? En muchas comunidades políticas ya está establecido y desde hace algún tiempo con suficientes seguridades, y es verdad que hay que hacer algunos cambios normativos. Hay que recordar, Cataluña todavía no tiene una ley electoral propia, pero incluso utilizando la ley del Estado habría que hacer algunos cambios que son fáciles de hacer. A mí me extraña como todavía no lo tenemos implantado. De hecho, es la fase previa a todas las reflexiones que tenemos que hacer de los cambios democráticos que implicará la revolución digital. De hecho, es una forma diferente de votar, donde evitas el desplazamiento, pero votas igual, eliges a unos representantes, por lo tanto, los cambios sistémicos son mínimos. Simplemente tiene que haber elementos y garantías, y existen, para garantizar suficientemente la seguridad. Y hay dos grandes modelos, los que mantienen sistemas donde toda la maquinaria, todos los intestinos del sistema se mantienen ocultos para garantizar que no sean hackeados y que pueda haber una absoluta neutralidad y confianza en el sistema, o los modelos más en boga actualmente, que es ponerlo todo en abierto para que cualquiera de los usuarios pueda detectar fallos y sean corregibles, y además haya esa transparencia desde el inicio, ¿no? Pero la verdadera revolución que comportará la transición digital en los sistemas democráticos es que tendremos que gobernarnos de otra manera, y que seguramente el ideal de que cada ciudadano pueda ser gobernante acabará limitando los modelos de representación, que no dejan de ser modelos de escasez. Como no todos podemos dedicarnos a lo público porque tiene muchos costes, hay que dedicar mucho tiempo, elegimos unos pocos, incluso en Grecia en ocasiones se hacía por sorteo entre los ciudadanos, que puedan dedicar su tiempo a la gestión de lo público. Bueno, es que quizás podemos llegar a una sociedad donde, como todo esté muy automatizado, todos podemos dedicar una parte pequeña de nuestro tiempo a lo público. Por poner un ejemplo, en Berkeley están trabajando
con unos modelos de representante digital que funcionan de la manera siguiente. Es un sistema que va recopilando todos los datos de tu vida, tu salario, las notas de tus hijos, cómo te alimentas, por dónde te mueves, y que ante cada ley o ante cada tema que haya que decidir es capaz de ver qué es lo que más te interesa. Entonces te hace una propuesta de votación que si tú no corriges, él mismo activa. Sabe lo que lees, sabes cuáles son tus inquietudes, sabe cuál es tu posición social y va aprendiendo día a día de ti. Además, si corriges alguna votación, pues aprende y ya lo tiene en cuenta para siguientes votaciones. Claro, te representa mucho mejor que ningún representante. Un representante que representa 100, 150.000, 200.000 personas o muchas más, es muy difícil que acierte con las necesidades de todos sus representados, que normalmente forman parte de grupos sociales, de intereses vitales, de valores diferentes, etcétera. Pero si hay una máquina únicamente destinada a un avatar digital, únicamente destinado a representarte a ti, seguro que acierta, ¿no? Por lo tanto, si esto existiera y fuera posible, que parece que existe y es posible, tendríamos que cambiar las formas de democracia participativa, y todos estos debates serán muy interesantes. Descubriremos que detrás de la democracia participativa también hay otros valores, hay otros elementos y tendremos que ir conjugando diferentes elementos. Pero yo creo que es un poco como ocurre con la docencia, ahora que nos hemos visto en época de pandemia que teníamos que virtualizar parte de la docencia. Bueno, al final es lo mismo, o casi lo mismo, dar una clase desde una pantalla que delante de un grupo de alumnos. Es verdad que se pierde una cierta comunicación, una cierta impresión de lo que está pasando, pero no cambia mucho. La verdadera revolución es cómo cambias los contenidos y cómo cambias la forma de hacer docencia utilizando los instrumentos digitales. Es que puedes tener a todos los alumnos siguiendo una sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas. Por lo tanto, la forma de explicar es muy diferente. Es que hay algunos elementos que ya los habrán visto tan práctica y gráficamente que ya no tienes casi que explicarlos, tienes que plantearlo de otra manera. Por decirlo, yo que me dedique, que imparto ahora solo una asignatura, he quedado como profesor asociado por la excedencia que tengo por dedicarme a la política. Esta asignatura es Protección Internacional de los Derechos Humanos. Yo empezaba a explicar esta asignatura desde la Segunda Guerra Mundial, el genocidio judío, el gran drama humanitario que provoca una reacción, los tribunales de Nuremberg, etcétera, a la que cuento con un conjunto de recursos digitales diferentes para explicarlo. Empiezo a explicarlo desde los ODS, desde el programa político que tiene la humanidad para el futuro, y aquí aparece claramente la idea de dignidad de la vida humana, justificada no porque salimos de un genocidio, sino porque tenemos unas expectativas de que toda la gente pueda vivir con esta dignidad a lo largo de una vida muy larga, y por lo tanto esto nos condiciona políticas ambientales, formas de participación, ciudades, etcétera, ¿no? Entonces cambias totalmente y al final el contenido también se transforma. Entre las diferentes iniciativas formativas que está llevando a cabo Neurbannet, como el MOOC que hubo el año pasado para IIT Urban Mobility, la asociación participa en el máster que hemos mencionado antes, que del que eres codirector, sobre Smart Cities Figurat. Da la sensación de que el concepto que llega a la ciudadanía sobre Smart Cities, por mucho que se hable de ellas, muchas veces no es muy claro. Y muchas veces se tiende a un cierto reduccionismo que queda en el ámbito puramente tecnológico, ¿no? Dejando al lado, aparcando temas como el humanismo digital o otro tipo de cuestiones que van más allá de lo puramente tecnológico. Según tú, desde tu perspectiva, ¿qué sería una Smart City o qué características debería tener una Smart City? Sí, yo creo que principalmente la propuesta de que la tecnología es el medio y no es el fin. Y por lo tanto va a cambiar mucho nuestra forma de entender la vida y de vivir en el planeta con la transición digital que estamos viviendo, ¿no? Entonces, cada vez que aparece una nueva energía, es capaz de transformar mucho la realidad. Pasó con el descubrimiento del fuego, pasó con el vapor, pasó con las energías fósiles. Actualmente le podemos llamar una energía la acumulación de datos masivos
este gran Big Data que generamos espontáneamente y que cada vez tenemos más ordenado, que nos permitirá poder dar respuesta a cualquier pregunta que tengamos, ¿no? Antes nos teníamos que plantear qué podemos preguntarnos y cómo obtener los datos para tener respuestas. Actualmente, cualquier pregunta que queramos hacer, combinando datos, podemos encontrar respuestas, lo cual es un cambio radical, pero además, gracias a esto, viviremos muchos más años, tendremos, gracias a los procesos de inteligencia artificial, de automatización, de Internet of Things, que trabajar muchas menos horas y, por lo tanto, todas nuestras formas de vida cambiarán, ¿no? Y esto se va a producir principalmente en las ciudades. Las ciudades son la respuesta más inteligente que ha encontrado el ser humano para vivir en el planeta. Ocupando muy poco territorio, podemos generar muchos recursos, nos podemos tener cerca y generar sistemas de ayuda mutua. El ser vecino nos invita a compartir espacio público, a compartir servicios, a compartir algunos recursos para generar servicios entre todos. Y finalmente, cuando hablamos de ciudades inteligentes, lo que estamos hablando es de un desarrollo urbano, por lo tanto, no de un urbanismo, sino de un desarrollo urbano en sentido amplio, inteligente, o sea, que sea capaz de utilizar todas estas tecnologías colaborativas, inteligentes que están apareciendo, que sea capaz de hacer suya la revolución digital y que además lo haga de una manera sostenible, porque lo puede hacer de una manera sostenible, sin desperdiciar recursos, con una lógica de economía circular, ¿no? Por lo tanto, el viejo modelo de urbanismo consistente en definir unos espacios donde construir con unos usos determinados, se transforma en entender que creamos, si se me permite, patrias o fatrias para que un conjunto de personas puedan vivir durante un cierto tiempo, porque cambiaremos de ciudades o estaremos mentalmente en muchos sitios diferentes, pero puedan convivir de manera que potencie al máximo sus oportunidades vitales y decidir lo que quieren ser, ¿no? Cosas muy básicas que estaban perdiendo sentido volverán a recobrarlo. Por ejemplo, seguramente no necesitaremos aprender idiomas. Tendremos mecanismos que nos traducirán simultáneamente de manera muy correcta, que aprenderán nuestra pronunciación, nuestro lenguaje y que podemos escuchar a cualquier persona en cualquier lengua. Con las Google Glass o con algunos mecanismos que se han desarrollado ya se han hecho pruebas bastante eficaces, ¿no? Sin embargo, necesitaremos gente que sepa muy bien las lenguas, incluso que sepa las lenguas perdidas, que sepa latín, griego, arameo, para tener fiabilidad, para que la máquina no nos traduzca lo que a alguien le interesa que nos traduzca, sino para entender que cuando hablamos con alguien estamos entendiendo y que el sentido de las palabras es el correcto y tendrá que haber expertos en etimología, en las construcciones y en las formas de construir las frases. Por lo tanto, al final, yo creo que habrá un retorno a un humanismo, a un conocimiento profundo del humano y, sobre todo, tendremos que ser capaces de dar respuesta a la pregunta de por qué queremos estar en el planeta durante tanto tiempo. De hecho, la muerte y la vida relativamente corta, este paréntesis que significaba la vida en una nada anterior y posterior, es lo que ahora nos interpelará. Si tendremos casi la posibilidad de ser eternos, o de ser inmortales, tendremos que encontrar nuevos sentidos a la vida. Actualmente, con la idea de trabajar muchas horas y de huir hacia adelante, se nos escapa la vida entre las manos y cuando nos damos cuenta, por suerte, ya nos morimos. Pero llegará un momento en que tendremos que poder dar muchas respuestas. No sé si estamos preparados para trabajar muy poco tiempo y para poder vivir muchos años. Últimamente, las últimas semanas, tenemos a las instituciones un poco revolucionadas con el tema de la captación y gestión de los fondos europeos que se han aprobado en respuesta a la pandemia. Muchos ven esta oportunidad como una ocasión para impulsar unas nuevas formas de hacer las cosas. ¿Tú crees que sabremos aprovechar la ocasión para hacer las mismas cosas mejor o hacer cosas diferentes? Voy a ser muy bestia y sé que reduzco un poco algunas ideas, pero Europa y el mundo se juegan el futuro en estos fondos de reconstrucción. Con la situación de pandemia
nos hemos hipotecado muchas más allá de nuestras posibilidades reales, en una situación que si no fuera por aguantar para poder volver a despegar, sería una auténtica locura, ¿vale? Si no aprovechamos todos estos fondos consorciados entre toda Europa para poder cambiar algunas cosas y generar mucho valor añadido, generar mucho más conocimiento aplicado, Europa va a tener un problema grave. Se va a convertir en el parque de atracciones de algunos países en el sudeste asiático, en América, mucho más potentes. Necesitamos, por lo tanto, que con estos fondos cambiemos algunas lógicas de funcionamiento y vayamos a hacer cambios muy estructurales. En la lógica de la descarbonización, de la economía baja en carbono, de la lucha contra el cambio climático, de poder obtener energías mucho más baratas y mucho más limpias y al mismo tiempo de la transición digital. Tendremos que dar un salto enorme en transición digital, tendremos que pasar casi de los primeros años después de lo analógico a una implantación de un 5G donde gran parte de nuestras actividades se puedan hacer de manera virtualizada, ¿no? El cambio tiene que ser muy drástico para situarnos en la vanguardia de los generadores de conocimiento, de los generadores de riqueza, de los generadores de valor añadido, porque allí nos jugamos el papel de Europa en el mundo, que es más importante de lo que parece, porque al final la voz que defiende la democracia, los derechos humanos, la diversidad cultural, la voz que defiende un sentido de la vida humanista, principalmente la encontramos en Europa. Y o tenemos una voz fuerte en el mundo en esta línea, o si no podemos ver elementos de autoritarismo digital, de autoritarismo de mercado, que nos acaben gustando muy poco y que coincidan muy poco con las formas de vida que desde la Ilustración hemos ido eligiendo y nos han parecido que conformaban una vida digna. ¿Sabremos aprovechar estos fondos? No lo sé. Siempre hay la tendencia, y yo creo que los actores institucionales son poco flexibles, y siempre hay la tendencia de querer resolver cosas inmediatas, ¿no? El colegio en Borracones que todavía no teníamos adecentado, el parque que nos falta en la ciudad, y seguramente hay que pensar de manera más amplia, hay que pensar en nidos que atraigan y pongan en valor conocimiento, en reconversiones industriales profundas, en aquello que hacemos, hacerlo muy bien para ser los primeros en un mundo global, y por lo tanto hay que cambiar la vieja lógica de los fondos FEDER que han servido para mucho, pero que no les hemos sabido explotar todo lo que deberíamos. Ahora habrá que hacer cambios, yo creo, muy profundos, y por lo tanto esta conjunción público-privada, donde lo privado pueda hacer partidario de las visiones de futuro a lo público y lo público pueda asumirlas en su agenda política, me parece que será básico. Pues muchísimas gracias, Santiago Costellán, por haber compartido con nosotros estas reflexiones. Muchas gracias también a todos los que han seguido la entrevista en directo. Convocaros para el mes que viene, que habrá una nueva entrevista. Y recordaros que el próximo día 23, a través de Zoom, a las 6 de la tarde, tendremos el webinar sobre la ética en la gobernanza de las ciudades 4.0 con Francisco Bonatti. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias. También permíteme agradecer a los que han estado escuchando. Siempre sorprende a uno que le escuchen y, por lo tanto, muchísimas gracias. Venga, muchas gracias. Nos vemos. Hasta muy pronto. Chao.